A grabar este video, ya que tuvimos este pequeño percance con la PowerPoint de la clase anterior, y vamos a explicar teorema de Bayes, empezando de nuevo por lo esencial del teorema de Bayes, que son las probabilidades condicionales. Y para eso vamos a tomar el ejemplo de estas 784 hogares muestrados en la encuesta CACEL 2017 en la comuna de Maipú, que en esta tabla de contingencia están ordenados por jefe, por sexo del jefe de hogar y por situación de tenencia de auto o no. Bien. Entonces, la probabilidad de que un evento a menudo suele estar influida por otro, y nosotros habíamos visto que en el caso de Maipú la probabilidad de tener auto en un hogar no era independiente, o aparentemente, intuitivamente no era independiente del sexo del jefe de hogar, porque más hogares con jefaturas masculinas tenían vehículos que hogares con jefatura femenina. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo podemos analizar formalmente eso? Primero, recordar que en nuestro ejemplo la probabilidad de que un hogar seleccionado al azar su jefatura sea mujer y tenga auto son estos 114 acá dividido por el total de observaciones en Maipú, ¿cierto? Y eso nos da un total de 14.54, y la probabilidad de que sea hombre y además tenga auto es los hogares con jefatura masculina que tienen auto, dividido por 784, que da 53.55. Si conocemos la ocurrencia de un evento A y este evento afecta la probabilidad de un evento B, se dice que A condiciona a B. Entonces la condición es A y el resultado de la condición es B. La probabilidad de B condicionado por A se representa como P de B slash A, siendo A lo que está al lado derecho de la condición, o sea, lo que está al lado derecho del slash, perdón, la condición. Entonces, por ejemplo, si nosotros preguntamos en este caso, eh, tenemos la tabla de contingencia y preguntamos en este caso que cómo es la probabilidad de que un hogar tenga auto, partiendo de la base o de la condición de que su jefatura es masculina o de que su jefatura es femenina. ¿Bien? Tenemos entonces probabilidad de auto dado hombre, o sea, la condición es ser hombre. Y como la condición es ser hombre, lo que habíamos dicho en su momento es que eso delimita el tamaño del marco muestral, ¿cierto? Entonces, dado que la condición es hombre, entonces a mí solo me importa esta fila. Esta fila es relevante. La otra fila no es relevante. ¿Bien? Entonces, esa fila es lo que constituye nuestro 100%, de tal manera que la probabilidad de que eh, tenga auto y sea hombre es de todos los hombres, de todos los hogares con jefatura masculina, aquellos que tienen auto, que son 263 de 440, lo cual da 59.77%. Y si repetimos el ejercicio, pero esta vez con mujeres, o sea que la condición es, aquí debería haber una M, perdón, que la condición es que sea mujer, entonces lo relevante ya no es la primera fila de la tabla de contingencia, sino que la segunda fila, que sume 100 hacia el lado, y tenemos 140 hogares con jefatura femenina que tienen auto, 114. Entonces, 114 partido por los 344 hogares con jefatura femenina, lo que da un 33.14%. Observar entonces que P de A, o sea, tener auto, dado hombre, es distinto que probabilidad de auto, dado mujer. Entonces aquí está la señal de que estos eventos eventualmente no son independientes. El evento eh, sexo del jefe de hogar en relación con la tenencia de autos. ¿Bien? Porque si fueran iguales, o si los eventos fueran independientes, entonces la probabilidad de tener autos no se modificaría por el hecho de que la jefatura de un hogar es masculina o femenina. Entonces el sexo del jefe de hogar afecta la probabilidad de que el hogar sea propietario de un vehículo. Nótese que la condición nos proporciona información que podemos usar a nuestro favor, reduciendo con ello el espacio muestral y por lo tanto reducir incertidumbre. Fíjense ustedes que la tabla de abajo no es más que
el cálculo automático de lo que llamábamos frecuencias por fila, ¿cierto? Que las filas sumen un 100%. Y aquí están los mismos números, 54.77 y 33.14, los mismos que habíamos calculado acá. Siguiendo con el ejemplo, en términos genéricos se dice que P de A dado B es igual a P de A inter B por P de B, dividido por P de B, perdón. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho P de auto y hombre, eso es igual a P de auto dado hombre, perdón, es igual a P de auto y hombre dividido por P de hombre. Y P de auto y hombre es, si ustedes recuerdan, es esta parte de la tabla de contingencia dividido por el total de observaciones. Y P de hombre es 440, que es el total de hogares con jefatura femenina, masculina, perdón, dividido por 784 hogares. Entonces tenemos 263 dividido por 784, todo eso dividido por la probabilidad de hogar con jefatura masculina, que es 440 dividido 784, lo cual nos vuelve a dar el 59.77 que habíamos obtenido en el cálculo de la diapositiva anterior. Eh, a contrario del census, ¿cierto? Podríamos decir cuál es la probabilidad de que no tenga auto y que no tenga auto dado que tiene jefatura masculina, ¿cierto? Entonces, aquí sería el mismo cálculo anterior, pero sería con 177, ¿bien? Dividido por probabilidad de jefatura masculina. Y eso da 40.23. Si ustedes se fijan, estos dos suman 100%. Claro, porque desde el punto de vista de la condición hombre, hay solo dos tipos de hogares en esta tabla de contingencia. Cuando la jefatura es masculina, hay hogares con vehículo o sin vehículo, de tal manera que la probabilidad de que tenga vehículo, dado que la jefatura es masculina, más la probabilidad de que no tenga vehículo, dado que la jefatura es masculina, también, está todo en la misma fila, es igual a un 100%. Bien, por eso es que la fila suma 100. Definimos entonces sobre la base de las probabilidades condicionales el concepto de independencia de eventos. Se dice que cuando la probabilidad de B, perdón, no se ve afectada por la ocurrencia o no de un evento A, se dice que el evento B es estadísticamente independiente de la ocurrencia de A. Simbólicamente se dice P de B dado A es igual a P de B. O sea, la condición A no afecta la ocurrencia del evento B. O al revés, si P de A dado B es igual a P de A, eso significa que A es independiente de B. O sea, lo que está en la condición no afecta a la probabilidad de A. Observa que cuando dos eventos son independientes, P de B dado A es igual a P de B, pero teníamos esta regla, ¿cierto? Que era nuestra formulita de cálculo de probabilidades condicionales. Entonces yo puedo despejar de ahí y decir que PDA inter B es igual a PDA por PDB. Y esta propiedad es súper importante porque si lo que está diciéndose acá es que si dos eventos son independientes, como por ejemplo lanzar dos dados, ¿cierto? El resultado del primero no condiciona al segundo. Si dos eventos son independientes, entonces yo puedo calcular la probabilidad de A y B que ocurran ambos, ¿cierto? Simplemente como el producto de las probabilidades. Pero tiene que cumplirse la condición de que sean independientes. Bien. Eh, por lo tanto, esto es lo que llamamos regla de la multiplicación de probabilidades que vamos a utilizar más adelante en algunas distribuciones de frecuencia de variables discretas. Ejemplos, la probabilidad de obtener un resultado específico cuando se realizan los lanzamientos de un dado, o cuál es la probabilidad de que si se seleccionan hogares al azar con reposición de esta misma muestra, su jefatura sea masculina. ¿Bien? Y ahí está el cálculo. Sí, fíjense que es eh, la probabilidad de jefatura masculina por la probabilidad de jefatura masculina, o sea, 440, 784 avos por 440, 784 avos, lo que da 31.50%.
Bien, entonces sobre la base de esos elementos de probabilidad condicional podemos introducir el teorema de Bayes y para eso lo vamos a hacer con un ejemplo que es el que vimos en clase. Dice lo siguiente: un inversionista está pensando en comprar un número muy grande de acciones de una compañía. La cotización de las acciones en la bolsa durante los meses anteriores es de gran interés para el inversionista, lógico, y si quiere comprarlo. Entonces tiene que saber cómo ha ido la cotización de esas acciones. Y con base a esta información se observa que la cotización se relaciona con el Producto Nacional Bruto. ¿Bien? Y se relaciona de la siguiente manera. Si el Producto Nacional Bruto aumenta, ojo con esa condición, la probabilidad de que el valor de las acciones aumente es de 80%. Ahora, si el Producto Nacional Bruto es el mismo, la probabilidad de que las acciones aumenten su valor es solo del 20%. Y si el Producto Nacional Bruto disminuye, la probabilidad de que el precio de las acciones aumente su valor es de 10%. Fíjense ustedes que esto no suma 100%. Esto suma, ¿cierto? Esto suma 110%. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo es eso, profe? Ahí no se cumple de que las probabilidades tienen que sumar como máximo 100%. Es que el punto es que estos tres eventos los vamos a observar después en una tabla de contingencia porque no son necesariamente disjuntos. ¿Bien? Si fueran disjuntos, deberían sumar 100, pero no son disjuntos. Y vamos a ver qué significa eso. Adicionalmente a eso, en los datos se determina que hay tres, las probabilidades de que el Producto Nacional Bruto aumente, se mantenga o disminuya, que son los eventos relevantes para ver el precio de las acciones, son de 40%, 30% y 30% respectivamente. Fíjense que esto se suma a 100, ¿cierto? Porque en este caso, donde no importa, no es relevante para este dato el precio de las acciones, hay solo tres escenarios posibles y esos tres escenarios son que el PNB aumente, se mantenga o disminuya. No hay un cuarto escenario en la data. ¿Ya? Sobre la base de esas preguntas se nos puede calcular cuál es el precio, la probabilidad de que el precio de la acción aumente. Bien. Y por otro lado se pregunta si aumenta el precio de las acciones, ello se debe a un aumento en el PNB. Para hacer eso vamos a darle nombre a los eventos, vamos a definir cuatro eventos. Primero, el evento de que el Producto Nacional Bruto aumente en los próximos 6 meses. Segundo, el evento de que el Producto Nacional Bruto se mantenga en los próximos 6 meses. Tercero, el evento de que el Producto Nacional Bruto disminuya. Entonces tenemos A, B y C. Y luego vamos a nuestro cuarto evento, que es el que más relevante es para los cálculos, que es el evento de que el precio de la acción aumente en los próximos 6 meses. Si definimos P de D como la probabilidad de que aumente, entonces P de, simbólicamente, P de D raya sería la probabilidad de que disminuya, ¿cierto? Para que se entienda el álgebra simbólica. Entonces la probabilidad de que el precio de las acciones aumente, que es P de D, y adicionalmente a eso se pregunta la probabilidad de que si el precio de las acciones aumenta, ello se deba precisamente a un aumento del Producto Nacional Bruto. Y eso es P de A dado D. ¿Por qué la condición va acá? Porque fíjense que en el enunciado, ¿cierto? Probabilidad que si el precio de las acciones aumenta. Ahí está la condición. Entonces la condición tiene que ir del lado derecho del slash y eso es lo que hay acá. Entonces tengo P de D, pregunta, y P de A dado D, pregunta, y reemplazo valores. ¿Ya? Fíjense ustedes, por favor, que este 80% no era la probabilidad, que es muy probablemente lo que más puede confundirle. Ese 80% no es equivalente a PD de inter A. ¿Bien? ¿Por qué digo eso? Fíjense lo que dice el dato. Vamos a verlo en detalle. El dato dice, si el PNB aumenta, entonces si el PNB aumenta, y ahí está la condición, ¿bien? O si el PNB es el mismo, o si el PNB disminuye. Entonces, estas en realidad son probabilidades condicionales. ¿Bien? Entonces, si me voy de nuevo al lugar en donde tenía los cálculos, entonces ese dato no es PDD y A, sino que PDD dado A. Ahora, de todas maneras, recordar que PDD dado A es igual precisamente a PDD
inter A dividido por P de A. Bien, y si los eventos D y A son estadísticamente independientes, que no es el caso, pero no es ni siquiera lo que están preguntando, pero prefiero decirlo para que quede claro, entonces eh, uno podría decir que si fueran independientes, entonces P de D y A sería igual a P de D por P de A. Bien, pero esto queda como separado. Esto no es el ejercicio propiamente tal, pero se los menciono para que lo tengan presente. Y ahí van todas las otras probabilidades condicionales. La probabilidad de que el precio de la acción aumente dado que el PNB se mantuvo, 20%, o la probabilidad de que el precio de las acciones eh, eh, aumente dado que el PNB disminuyó, que es 10%. Y adicionalmente las últimas probabilidades que están en la parte inferior de la diapositiva, que eran 40% como la probabilidad de que el PNB aumente, 30% como la probabilidad de que el PNB se mantenga y 30% como la probabilidad de que el PNB se disminuya. Bien. Entonces, fíjense ustedes que lo que andamos detrás nosotros, no tienen que olvidarlo, es PDD. ¿Bien? Ahora, PDB dado A, que es como está anunciada la probabilidad condicional, es igual a PDB inter A dividido por PDA. Y PDB inter A es igual, por lo tanto, despejando adecuadamente eso, al producto de la condicional que tenemos por una marginal. ¿Por qué digo marginal? Porque acuérdense ustedes que estos PDA o PDB y correspondía a los márgenes de la tabla de contingencia. Entonces yo puedo calcular con eso tres elementos que necesito, que es la probabilidad de que el precio, fíjense ustedes que en todo esto está el precio de la acción aumenta, ¿bien? Pero acá está la probabilidad de que el precio de la acción aumenta y el PNB aumenta y el PNB se mantiene y el PNB disminuye, ¿bien? Y cada una de estas, de acuerdo a esto que despejamos acá, es igual a una condicional por una marginal. Entonces tenemos probabilidad de que, en el caso de la primera, probabilidad de que el precio de las acciones aumente, dado que aumentó el PNB, que es esto, multiplicado por la probabilidad de que el precio de las acciones, perdón, de que el PNB aumente. Entonces tenemos este 0,8 de acá, más que este 0,8 de allá, y este 0,4 de acá, que no es más que este 0,4 de acá, que es la probabilidad de que el Producto Nacional Bruto aumente. Y ahí tenemos 32. Si repetimos el procedimiento con B y con C, tenemos 6% y 3%. Entonces, fíjense ustedes que en realidad PDD, que es la probabilidad de que el precio de las acciones aumente, en realidad es una sumatoria. Bien, es una sumatoria de tres elementos, tres probabilidades conjuntas, como ustedes pueden ver ahí. PDD, lo voy a escribir acá con más espacio, PDD es igual a PDD inter A o A inter D, esto es conmutativo, da lo mismo, más PDB inter D más PD, me faltó la P ahí, PDC inter D. ¿Bien? Si yo sumo estas tres conjuntas, lo que obtengo es una marginal. Esa es la lógica detrás de esto. Y es la lógica detrás del teorema de Bayes. Entonces ahí tengo PDD, que es igual a 32% más 6% más 3%, o sea, es igual a 41%. Y si yo utilizo la fórmula de probabilidad condicional adecuadamente, puedo calcular entonces esto, que era parte de la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que si el precio de las acciones aumentó, la condición al lado derecho del slash, ello se deba a un aumento en el Producto Nacional Bruto? Y ahí está calculado. ¿Bien? Entonces, formalmente, lo que hay en el denominador del teorema de Bayes es una sumatoria de productos, ¿bien?
una probabilidad, eh, una probabilidad marginal multiplicado por una probabilidad condicional. Y esto lo que me produce es, como es una sumatoria, yo lo que obtengo es finalmente PD, eh, PDD, si ustedes lo quisieran ver en el ejemplo anterior. Entonces tengo en el denominador una sumatoria de probabilidad de productos, ¿cierto? Y cada uno de esos productos es una marginal por una condicional. Y arriba tengo uno de los elementos de la de la de la de las probabilidades conjuntas, ¿cierto? Que es o sea, de hecho, esta que está aquí arriba es uno de los perdón, es uno de los elementos de la sumatoria. Bien. Este ejemplo nosotros lo podríamos haber hecho suponiendo ficticiamente que, por ejemplo, que eh, hacíamos una suerte de imaginarnos 100 veces esta situación, ¿cierto? Y de las 100 veces en las que nos imaginásemos la situación, en 40 de ellas habría subido el precio del el Producto Nacional Bruto, en 30 se hubiese mantenido y en 30 hubiese disminuido el Producto Nacional Bruto. Y estas las teníamos como datos desde un principio, ¿cierto? PDA más PDB más PDC y eso era igual a 100. ¿Bien? Y de la misma forma, lo que teníamos como dato también eran estas cosas de acá. Bien, porque decíamos lo siguiente. eh, si el Producto Nacional Bruto tenía un 40% o aumentaba en 40 días, ¿cierto? En un porcentaje de esos 40, ¿cierto? El precio de las acciones aumentaba. Y esto venía dado precisamente por P de dado A. Bien. Y ese PDD dado A, si nos vamos para atrás un poco, PDD dado A, corremos un poquito esto para que sea mejor. PDD dado A era eh, 80%. Entonces lo que estamos diciendo es el 80% del 40% corresponde a esta celda acá. Entonces el 80% de 40 es precisamente 32. Voy a retroceder un poco. Y en el caso de 30, la probabilidad de D dado B estaba acá, 0,2. Multiplicado por 0,3 da 6. Bien. Entonces tengo este ejercicio ficticio que en realidad yo no tenía una tabla de contingencia, pero transformé el ejercicio en una tabla de contingencia y calculé esta columna. Y bueno, calculando esta columna, la columna de no D es trivial el cálculo, ¿cierto? Porque es simplemente la resta de las otras dos. Bien, eso. Vamos a hacer un ejercicio en un segundo. Bien, para reforzar los contenidos del teorema de Bayes, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Dice, la acción programática de FOSIS para el año 2020 se reparte en 4 grandes programas: fomento productivo, desarrollo social, nivelación de competencias laborales y empleo. Entonces lo vamos a escribir aquí abajo, en FP como fomento productivo, DS como desarrollo social, nivelación de competencias laborales, PNCL, y empleo. Bien, esos son los 4 programas. Y en la actualidad el porcentaje de beneficiarios de cada programa es de 20%, 30%, 15% y 35%. Entonces, pongamos acá esos numeritos: 20, 30, 15 y 35. Volvamos a los datos. Dice, cada año se realizan evaluaciones de satisfacción de beneficiarios para el programa y los resultados obtenidos, porcentaje de satisfacción de cada programa, son 60, 40, 70 y 60. Entonces, si lo escribimos acá, esto es satisfacción. Escribamos el fomento productivo
tiene 60, el desarrollo social tiene 40, el nivelación de competencias laborales tiene 70 y el programa de empleo tiene 60. Estos son porcentajes de satisfacción. ¿Bien? Veamos un pequeño detalle, es que estos suman 100, ¿bien? Porque son 4 programas, no hay un quinto programa, pero estas satisfacciones no suman 100 porque en realidad cada satisfacción de esas es para un programa en particular. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo seleccionase una muestra, te lo voy a borrar, pero si selecciono una muestra de 100 usuarios, ¿bien? Entonces yo esperaría que 20 de ellos fueran del programa de fomento productivo, 30 de ellos fueran de desarrollo social, 15 de ellos fueran de nivelación de competencias y 35 de ellos fueran de empleo. ¿Bien? O dicho de otra forma, existe una probabilidad de que si yo selecciono al azar una persona, 20% es la probabilidad de que sea de fomento productivo, 30% es la probabilidad de que sea de desarrollo social, 15% es la probabilidad de que sea del PNCL y 35% es la probabilidad de que sea de empleo. ¿Bien? Y si yo selecciono a alguien de fomento productivo, el 60% se declara satisfecho. Entonces, eh, al seleccionar una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona provenga del fomento productivo? Lo vamos a escribir como una probabilidad fomento productivo y sea satisfecho. Bien, se declare satisfecho. Entonces esto sería la probabilidad de satisfecho dado fomento productivo por la probabilidad por la probabilidad de fomento productivo. Bien. Entonces sería simplemente el 60% de 20, o sea, 12, 12%. Y yo puedo repetir ese mismo ejercicio, probabilidad de desarrollo social y satisfecho es igual a la probabilidad de satisfecho dado desarrollo social por probabilidad de desarrollo social, que tendríamos entonces este 30 con ese 40, el 40% de 30, y el 40% de 30 es 12. Bien, probabilidad de que la persona elegida sea del programa de nivelación de competencias laborales, intersatisfecho es igual a la probabilidad de satisfecho dado programa de nivelación de competencias laborales por probabilidad de programa de nivelación de competencias laborales. Eso es igual a el 70% de 15, eso vendría siendo ups, eh, un número que vamos a calcular después, lo dejamos ahí mientras tanto. ¿Bien? Y en el caso de empleo, el programa de empleo, seleccionemos una persona al azar y sea de empleo y además se declare satisfecha, es igual a la probabilidad de satisfecho dado empleo por probabilidad de empleo, que sería el 60% de 35, ¿cierto? Voy a calcularlo eh, en, eh, con calculadora en mano. Bien. Un segundito y lo calculamos. Entonces, el 70% de 15 es igual a 11.25 y el 60% de 35 es 21. Bien, fíjense que nosotros, la pregunta A dice, si se selecciona una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona declare satisfecho? O sea, de que sea satisfecho eh, con el programa que participó, independientemente del programa. Entonces, eso sería algo así como una sumatoria de probabilidades. Probabilidad de satisfecho dado fomento productivo más probabilidad de satisfecho dado desarrollo social más perdón, esto sería
probabilidad de satisfecho y fomento productivo, más probabilidad de satisfecho y desarrollo social, más probabilidad de satisfecho y nivelación de competencias laborales, más probabilidad de satisfecho y empleo. Bien, y estas ya las tenemos calculadas, ¿cierto? Están acá, son estas. Entonces esto sería igual a 12 más 12, 24, más 21 son 45, más 11,5 son 50 y... Déjeme, que me falla la calculadora mental. 12 más 12 más 11,25 más 21 es igual a 56,25%. Esto es P de satisfecho. Bien, entonces tenemos la letra A. Bien. Un detalle es, si esta es la probabilidad de que cualquiera sea el programa de que proviene el usuario se declare satisfecho, entonces necesariamente P de no A, o P de no satisfecho, perdón, es igual al complemento de esto para llegar, el complemento de esto para llegar hasta 100, ¿cierto? Que sería 43,75. Ok. Probabilidad de que un usuario seleccionado al azar se declare no satisfecho sería 43,75. Y la pregunta B dice, si se selecciona una persona al azar y dicha persona se declara como no satisfecha con el FOSIS, ¿cuál es la probabilidad de que la persona haya sido atendida por el programa de desarrollo social? Entonces, la condición es que se declara como no satisfecha. Bien, si se selecciona una persona al azar, dicha persona se declare como no satisfecha con el FOSIS, ¿cierto? Entonces es algo, lo voy a hacer en otro color para que se entienda, probabilidad de, dado que no está satisfecha, esa persona provenga del programa de desarrollo social, si no me equivoco. Desarrollo social. Bien, y de acuerdo a la fórmula de probabilidades condicionales, esto es probabilidad de desarrollo social inter no satisfecho dividido por probabilidad de no satisfecho. La probabilidad de no satisfecho ya la tenemos calculada, es esta, eh, corrijo esto, 43,75. Entonces sería algo dividido punto 43,75. Y esto, la probabilidad de desarrollo social y no satisfecho, tiene algo que ver con esto, ¿no? ¿Cierto? Lo voy a poner de otro color para que se note. Probabilidad de no dado desarrollo social satisfecho. Bien. Entonces, veamos cómo lo podemos traducir. Hay que recordar que la probabilidad de desarrollo social insatisfecho es igual a 12%, pero los usuarios de desarrollo social son el 30% de todos los usuarios del FOSO. Entonces, si se declara satisfecho, del 30% se declara 12%. Eso quiere decir que probabilidad de desarrollo social y no satisfecho es igual a 18. Bien, entonces, ¿de dónde sale eso? De acá. Sabemos que el 30% de los usuarios es beneficiario del programa de desarrollo social. De ese 40%, de ese 30%, perdón, el 40% que son 12 se declaran satisfechos. Eso quiere decir que 18 se declaran no satisfechos. Y ahí tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, probabilidad de desarrollo social interno satisfecho es igual a 18% dividido por 43,75%. Bien, eso sería todo.